Buenas tardes, estimados estudiantes. Buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta segunda sesión del módulo 1, del módulo 1 que se llama Tecnologías de Información y de la Comunicación. Bueno, esta es la segunda sesión que tenemos en este módulo. Vamos a explicar un poco acerca de las actividades que se tienen que realizar en esta segunda semana. Mi nombre es Roberto Martín Acosta Méndez y soy su facilitador en este módulo. Les comento que en esta ocasión el video está deshabilitado para que ustedes puedan escuchar de manera un poco más fluida el audio. Les voy a estar compartiendo una presentación, una diapositiva para que todos la podamos ir revisando y vamos a ir explicando paso a paso cada una de las actividades que tenemos en esta semana número 2. Nuevamente les doy la bienvenida y vamos a iniciar con la sesión. Bueno, como les comentaba, esta sesión corresponde a la semana número 2 del módulo 1, Tecnologías de Información y Comunicación. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a hablar un poco acerca de algunas consideraciones que debemos de tener para el desarrollo de nuestras actividades y de la participación en los foros en esta segunda semana. Las consideraciones que tenemos que tener en cuenta nosotros para esta semana, aparte, lo principal es, como en cada una de las semanas, revisar todos los recursos que están publicados dentro de la semana número 2. La semana número 2 comprende del día 13 de noviembre, que fue el lunes pasado, al 19 de noviembre, que es el domingo. Todas las actividades cierran para su entrega o para su participación el día 19 de noviembre a las 23:55 horas. Quiero hacer aquí un comentario. Dentro de Prepa en Línea CEP, el tiempo que ustedes tienen abierta la plataforma es toda la semana. Siempre cierran los domingos antes de la medianoche. Solamente les pido que tengan en consideración que dentro de las actividades de la semana, sábados y domingos no son días laborables para facilitadores, tutores, personal administrativo de Prepa en Línea CEP. Es por eso que, por ejemplo, cuando ustedes entregan actividades los días viernes, estas son calificadas normalmente hasta el día lunes o martes de la siguiente semana, debido a que no hay una conexión a plataforma en los días sábados y domingos. Entonces, son 72 horas como máximo para asignarles una calificación, pero no se consideran estos 2 días debido a esta situación. Entonces, bueno, es para que lo tengan presente. Me habían estado enviando mensajes acerca de sus resultados, pero bueno, pues en algunos casos no se había realizado la evaluación por esta situación. Entonces, bueno, ya que lo dejamos muy claro, bueno, vamos a seguir con las demás. ¿Qué es lo que tienen que hacer en esta semana? Bueno, deben de realizar todas las actividades que están publicadas en los recursos de la semana número 2. Ahorita vamos a ir viendo cuáles son. Integradora que se debe de subir, en este caso, en la semana de la número 3 y en el foro de debate, debemos de cumplir con la totalidad de las instrucciones de la actividad. Todos los aspectos que están solicitados en cada una de las actividades, incluidos los foros, se evalúan. Entonces es muy importante que cubran cada uno de los aspectos que se les está solicitando. La semana pasada, en las 2 actividades integradoras que entregaron, hubo muchas situaciones en las cuales se les bajaban puntos debido a que omitían algunos aspectos que se estaban solicitando en la actividad. La inclusión de una portada, realizar las referencias, citar fuentes bibliográficas.
todo ese tipo de cuestiones pues se evaluaban y en algunos casos las omitieron en sus trabajos, es por eso que se les tuvo que restar puntos. Entonces sí es muy importante que cumplan con toda la totalidad de los puntos que se les están pidiendo en cada una de las actividades. Número 3, en esta ocasión tenemos que usar para realizar ese trabajo el programa de su suite ofimática que se llama PowerPoint. Sí es importante que lo utilicen este programa porque parte de la evaluación pues tiene que ser sobre el uso de esta herramienta tecnológica. Entonces, el trabajo como tal debe de ser realizado en PowerPoint. Este trabajo no lo van a subir ustedes a la plataforma, sino a un espacio de almacenamiento en la nube. Y después tienen que elaborar otro documento, este sí lo tienen que realizar en Word, en un procesador de texto, en donde van a poner una portada con sus datos y una liga hacia ese trabajo que está compartido en un espacio de almacenamiento en Internet o en la nube. Entonces, sí es muy importante que lo tomen en cuenta. Se van a tener que realizar dos archivos, uno en PowerPoint, que es el que van a subir a Drive, en Word, donde van a poner la liga a ese documento en Drive y ese me lo van a adjuntar a la plataforma. Más adelante lo vamos a ver más a detalle, pero sí es importante que para realizar la actividad utilicen PowerPoint. ¿Hasta aquí hay alguna duda en cuanto a lo que tenemos que ver en la semana? Bueno, vamos a saludar a Adriana, Jorge, que están conectados, bienvenidos. No sé si haya alguien más en la plataforma, puede presentarse por favor en el chat. Vamos a seguir hablando un poco acerca de, no sé si hasta aquí hay alguna duda de lo que se tiene que realizar, pero vamos a continuar con la actividad integradora número 3. La actividad integradora número 3 se llama navegar por Internet de forma segura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta actividad integradora? Perdón. Tenemos que leer con detenimiento cada una de las instrucciones que se nos están dando en la actividad. En las actividades de la semana pasada hubo ahí algunas penalizaciones porque no leían a detalle las instrucciones y lo que se les estaba solicitando. En muchos casos no utilizaron el formato adecuado. Recuerdan que en la sesión síncrona de la semana 1, pues pusimos ahí en rojo algunos puntos que tenían que considerar para entregar sus trabajos y uno de ellos era el formato. En el caso, muchos no cumplieron con esta parte y entonces todo eso son puntos menos que se les están quitando de su trabajo. Entonces es importante que lean todas las instrucciones, qué es lo que les está solicitando y cada uno de esos puntos incluirlos en su actividad. Todos son evaluables. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que leer los recursos de la semana. Es muy importante que lean los recursos de la semana porque en ellos nos da una introducción a cada uno de los temas que nos van a servir para poder realizar las actividades. Entonces, sí es muy importante que revisen los recursos antes de empezar con sus actividades. Los recursos de la semana pues nos van a dar información para poder realizar la actividad integradora, pero también en las instrucciones de esta actividad integradora nos dice que debemos de buscar en dos fuentes adicionales de Internet información que más abajo lo vamos a estar repasando. Es decir, podemos utilizar los recursos de la plataforma y además dos recursos más o dos fuentes más que busquemos en Internet de donde podamos obtener información. Una de las características de estas fuentes de Internet que busquemos es que sean confiables. En la semana 1 ya aprendimos a identificar qué fuentes de Internet podemos utilizar y que sean confiables. No debemos utilizar Wikipedia, no debemos utilizar El Rincón del Vago, Buenas Tareas, páginas como blogs personales que tampoco sabemos realmente si la información contenida en ellos es verificable. Todos estos
estas páginas de internet en donde cualquier usuario puede subir información sin analizar la fuente, no debemos de utilizarlas porque es información no confiable. ¿Qué sí podemos utilizar para realizar nuestra investigación? Todas las bibliotecas virtuales que compartieron en el foro Aprendamos de la semana 1, las pueden utilizar para realizar sus trabajos de investigación. Pusieron ahí muchísimas universidades virtuales de universidades de todo el país. Pusieron bibliotecas virtuales de organizaciones como la RAE, como el Instituto Cervantes, que se encargan de hacer la lengua. También pusieron páginas de revistas científicas como Redalic, como de la UNAM, como del Politécnico. Entonces, todas esas fuentes son confiables, las podemos utilizar y siempre verificando que la información que nosotros estamos obteniendo cumpla con las características que trabajamos en la semana número 1, es decir, que tenga un autor, que tenga un año de publicación, que tenga un título, que tenga referencias hacia otros autores o a otros recursos. Todas estas características hacen que una fuente sea confiable. Entonces, esa es la información que ustedes van a utilizar y en la cual van a basar su investigación. Para esta actividad integradora número 3. Bueno, ya que tenemos identificadas nuestras fuentes, que no sabemos cómo las vamos a manejar, tenemos que realizar una presentación en PowerPoint. Es muy importante que el trabajo sea elaborado en PowerPoint, porque es evaluable. ¿Qué es lo que debe de contener este PowerPoint? Bueno, una presentación de PowerPoint se divide en diapositivas. Las diapositivas podemos decir que son como hojas dentro de su presentación que van a contener la información. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que, como primer diapositiva, tenemos que insertar una portada con los datos generales de identificación del estudiante. Es decir, el grupo, su nombre, qué actividad están entregando, la fecha de elaboración, todo ese tipo de datos son los que van ustedes a integrar en esa primera diapositiva. Integrar una segunda diapositiva en donde vamos a hacer una introducción a la actividad. Ajá. Una introducción, lo que tenemos que hacer es mencionar de manera general de qué trata el tema que estamos investigando. En este caso, pues es seguridad en Internet. Entonces, ustedes tienen que ahí desarrollar una introducción con sus propias palabras, en donde introduzcan al usuario al tema que se va a tratar en el resto del trabajo. Entonces puede ser una introducción de 5 renglones, 6 renglones, es decir, un párrafo pequeño, pero que abarque cada uno de los aspectos que ustedes van a tratar dentro de todo su desarrollo. Va a ser en esa diapositiva número 2, la introducción. Como diapositiva número 3, ustedes tienen que investigar sobre el tema la huella digital y sobre ese tema ustedes van a desarrollar el texto dentro de la diapositiva número 3. Aquí es donde ustedes se van a apoyar de las fuentes de información que ya identificaron para buscar qué es una huella digital, cuáles son sus características, beneficios, contras. Todo ese tipo de cuestiones lo van a investigar y lo van a colocar dentro de esta diapositiva. Puede ser un párrafo de 5 o 10 renglones, tampoco se extiendan demasiado y recuerden utilizar citas y tener muy en cuenta las referencias, es decir, las fuentes donde están obteniendo la información, porque más adelante se las van a pedir. En la diapositiva número 4 van a ingresar el tema la privacidad digital. Entonces también van a investigar sobre este tema y lo van a desarrollar en esta diapositiva número 4. Como diapositiva número 5, van a poner información sobre el tema prevención del ciberbullying y del sexting. Tienen que investigar qué es el ciberbullying, qué es el sexting,
cuáles son sus características, cómo lo podemos evitar y, bueno, no sé, a lo mejor qué trabajos se están haciendo actualmente para todo este tipo de situaciones que se presentan en Internet, ¿no? Entonces, bueno, aquí van a desarrollar su texto, lo, lo incluyen dentro de su diapositiva número 5. Recuerden tener muy en cuenta las fuentes. Si van a citar, háganlo de acuerdo al manual de citas y referencias que está publicado en la semana número 1. Estúdienlo para que puedan realizar de manera adecuada sus citas y sus referencias. En la diapositiva número 6 van a poner recomendaciones personales. Aquí lo que ustedes pues tienen que elaborar pues son a lo mejor cómo evitar caer en alguna de las prácticas mencionadas anteriormente, cómo asegurar que la navegación en Internet sea realmente privada, en fin, de acuerdo a los 3 temas que vimos, ustedes van a hacer algunas recomendaciones personales. En la diapositiva siguiente van a poner una reflexión final o sus conclusiones acerca del tema. Y por último, en una diapositiva aparte, van a poner todas las fuentes de consulta que utilizaron para poder realizar este trabajo de investigación. Cada punto, aquí no se alcanza a ver, pero, a ver, permítame un segundo. Cada punto de los que estamos viendo de la A a la H debe ser una diapositiva dentro de su presentación. Entonces, ustedes van a hacer una presentación que va a contener 8 diapositivas, incluyendo la portada, las fuentes de consulta y toda su investigación que ustedes están desarrollando. No sé si hay alguna duda hasta aquí respecto a que incluir dentro de la actividad integradora. Es un trabajo de investigación y los temas que ustedes tienen que investigar son los que les mencioné: huella digital, privacidad digital, prevención de ciberbullying y del sexting. Entonces, sobre eso ustedes van a enfocar toda su investigación. Y lo demás, pues ya son actividades que hemos realizado ya en otras semanas. La portada, la introducción, que ya les dije que es un texto que hable acerca del tema del que va a tratar su trabajo, los temas de investigación, unas recomendaciones personales, una reflexión final o conclusiones, y por último, las fuentes de consulta. Creo que no hay mayor problema en esta explicación. Vamos a seguir. ¿Qué más tenemos que hacer dentro de nuestra presentación de PowerPoint? Bueno, nos dice que en los incisos C, D y E, que son los temas de los cuales vamos a hablar, tenemos que colocar una imagen que corresponda con el tema del que estamos hablando. En los recursos de la semana número 2 hay una guía de PowerPoint en donde les va a explicar a detalle cómo insertar imágenes dentro de sus diapositivas. De todas formas, si ustedes tienen alguna duda o alguna complicación en insertar estas imágenes, pueden mandar mensajes a través de la plataforma y con todo gusto yo les explico el procedimiento para poderlo hacer. Pero en ese recurso de la semana número 2 que se llama guía de PowerPoint, ahí pueden encontrar toda la información que les va a ayudar a hacer este proceso. ¿Qué más se nos recomienda? Bueno, dice que se tomen en cuenta las recomendaciones, presentaciones claras. Estas recomendaciones están contenidas en la guía de PowerPoint, específicamente en la página número 4. Entonces, nuevamente tienen que revisar esta guía de PowerPoint, tienen que revisar los recursos de la semana número 2 porque les van a servir mucho para la realización de esta actividad. En el apartado recomendaciones, que ya hablamos de él en la diapositiva, en la lámina pasada, nos dice que debemos de incluir 5 consejos que consideres que se deben seguir para navegar por Internet en forma segura. Es decir, ¿cómo puedo yo navegar en Internet de forma segura? Bueno, pues ustedes ahí van a poner 5 recomendaciones. Por ejemplo, una de ellas, pues a lo mejor es tener una contraseña fuerte para que nadie no la pueda hackear. Por ejemplo, a lo mejor esa es una recomendación.
que todas las contraseñas de tus redes sociales o de tus correos electrónicos sean seguras para que nadie más pueda tener acceso a tus datos. Entonces, bueno, esa podría ser una recomendación. Y así como esa, pues ustedes van a hacer 5 dentro de esta lámina. Otro tip que nos da es que en el apartado reflexión final debemos de incluir una breve conclusión sobre la importancia de tomar medidas de seguridad al navegar por Internet. Hay muchas medidas de seguridad, muchas de ellas están mencionadas ya en los recursos de la semana número 2. Entonces ustedes tienen que hacer aquí, en esta reflexión final, una conclusión sobre por qué es importante tomar medidas de seguridad al estar navegando por Internet. Porque nos pueden robar datos personales, porque nos pueden, a lo mejor, nuestras fotografías, utilizarlas para fines que no son correctos. En fin, hay una serie de medidas de seguridad que nosotros debemos de tomar para poder navegar por Internet de manera segura. ¿Qué más tenemos que hacer con nuestra presentación? Bueno, ya que hicimos todas nuestras láminas, ya que tenemos nuestra presentación de PowerPoint construida, hecha, con una presentación adecuada, documento. ¿Dónde vamos a guardar nuestro documento? Esta presentación de PowerPoint no se va a subir a la plataforma de prepa en línea. Nosotros tenemos que crear una cuenta en el espacio de almacenamiento Google Drive, en donde nosotros vamos a poder subir este documento y poder compartirlo con alguien más para que otras personas lo puedan revisar. En este caso yo, que soy el facilitador, para poder asignarles una calificación. Entonces, ¿qué es lo que necesitan para ustedes guardar el documento en Google Drive? Bueno, necesitan tener una cuenta de Google. Si ya tienen un correo de Gmail, ustedes automáticamente ya tienen una cuenta de Google Drive. Entonces ya no tienen que crear una cuenta nueva. Esa la pueden utilizar para subir ese documento a la nube. En este caso, al espacio de almacenamiento Google Drive. Si ustedes no tienen cuenta de Google, pueden crear una, entran al correo de Gmail, se registran, dan de alta una cuenta y de manera inmediata ustedes tienen ese espacio de almacenamiento disponible para que ustedes puedan subir ahí su actividad. Bueno, una vez que tenemos la actividad dentro de Google Drive, debemos de compartirlo. Al compartirlo, el espacio de almacenamiento les asigna una liga que ustedes tienen que guardar, porque a través de esta liga, el facilitador va a poder revisar su actividad. Ahorita les voy a decir dónde pueden encontrar información de todo esto que les estoy hablando para que no tengan problemas en subir esta actividad a Google Drive y compartirla. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Bueno, ya que tenemos nuestra presentación de PowerPoint en la nube y ya tenemos la liga que obtuvimos de ese documento, tenemos que crear un documento en un procesador de textos. En este caso puede ser Word o puede ser algún otro similar que sea procesador de texto. Y van a incluir una portada, igual con sus datos de identificación, y además van a incluir la liga que generaron para compartir la presentación de PowerPoint. Ya tenemos dos documentos, la presentación de PowerPoint y el documento de Word con la liga que me van a mandar para yo poder ver su presentación de PowerPoint. Ajá. ¿Qué es lo que van a subir a la plataforma? Lo que se va a subir a la plataforma es el documento de Word, en donde me van a compartir esa liga. Ajá. La presentación como tal debe de estar en el espacio de almacenamiento Google Drive. Es muy importante que ustedes revisen que esa liga que obtuvieron de Drive sea correcta, que se pueda ver. La pueden probar en otra computadora, mandándosela a un familiar, a un amigo y que pueda abrirla. De esa manera ustedes revisan que realmente la liga se puede visualizar. Si yo no puedo visualizar la presentación porque la liga es incorrecta, no voy a poder asignarle una calificación a su actividad. Es importante que
que la liga sea correcta, que ustedes la verifiquen, que la prueben, y de esta manera pues se aseguren de que yo voy a poder revisar su trabajo. ¿Qué más nos dice? Bueno, pues ya saben, la nomenclatura de los archivos tiene que seguir una nomenclatura. Recuerden que todos los aspectos se evalúan. Y bueno, nos dice que subamos el documento de Word a la plataforma. Ese es el único documento que vamos a subir a la plataforma. Pero debe de contener la liga que me diga dónde está su presentación de PowerPoint. ¿Qué debemos de revisar para poder realizar esta actividad integradora? Bueno, para conocer cómo utilizar en la nube Google Drive y poder compartir un documento, deben de revisar el recurso, el uso de la computación en la nube. Este está disponible dentro de la semana número 2, por favor tienen que verificarlo. Son varios recursos, en algunos casos infografías y videos, que les va a decir cómo podemos utilizar este recurso de Google Drive para poder compartir nuestra actividad integradora número 3. Revisar la guía de PowerPoint disponible en los recursos de la semana número 2. También esta guía es importante porque ahí nos dice cómo utilizar PowerPoint, cómo crear una diapositiva, cómo insertar imágenes a PowerPoint. Y bueno, todo esto lo vamos a estar utilizando. Entonces, revisar la guía de PowerPoint. ¿Qué otro recurso tenemos que revisar? Bueno, hay otro recurso que se llama comportamiento digital. Este recurso da información de de los 3 temas sobre los que se tiene que investigar para hacer el trabajo. Huella digital, ciberbullying, sexting. Entonces, en este recurso tenemos información al respecto. Además, claro, de las fuentes adicionales que tenemos que buscar en Internet. Y por supuesto, revisar todos los recursos que están disponibles en la semana, no exclusivamente estos, tenemos que revisarlos todos. Pero estos 3 en específico nos van a ayudar mucho a la realización de esta actividad integradora. No sé si tengan alguna duda respecto a lo que hemos estado hablando. Al parecer, pues, la información es clara. Yo sé que a lo mejor les va a salir ahí alguna duda cuando estén subiendo sus documentos a Google Drive, cuando tengan que sacar la liga para compartir el documento, pero recuerden que tienen los recursos de los medios de comunicación en la plataforma para poder preguntar cualquier duda que tengan. Sí es importante, por favor, que revisen el recurso uso de computación en la nube, porque ahí les va a dar bastante información sobre cómo utilizar el espacio de almacenamiento. Muy, muy, muy importante es que compartan la presentación. Una vez que ustedes ya la tienen cargada en Google Drive, o sea, que la presentación ya está en la nube, ustedes tienen que compartir el archivo. Al compartir el archivo de su presentación, les va a generar una liga. Esa liga es muy importante que la guarden, que la pongan completa en Word, porque a través de ese documento de Word yo les voy a poder calificar, y esa liga que ustedes insertaron, yo les voy a poder calificar la presentación. Si ustedes no lo comparten y no la incluyen en su Word de manera adecuada, no voy a poder revisar la actividad integradora, no voy a poder revisar el PowerPoint. Entonces sí es muy importante que generen bien esa liga, que la peguen de manera correcta en su documento de Word y que este documento de Word lo suban a la plataforma. Es la única forma en la que la actividad va a poder ser evaluada. En dado caso de que la liga esté incorrecta, que no abra, que no la compartieron bien, automáticamente pues la calificación va a ser de 0 porque no se pudo evaluar dicha actividad. Entonces sí es muy importante. Si tienen dudas de si la generaron bien o de cualquier otro aspecto al utilizar Google Drive, envíenlo a través de la plataforma por mensaje y lo verificamos antes o les doy solución a su duda. Pero sí es importante que este paso se realice de manera adecuada. Vamos a seguir hablando. Con esto, pues nosotros ya tenemos concluida nuestra actividad integradora número 3. La actividad integradora número 4 es un foro donde ustedes deben de participar reflexionando sobre un tema.
La actividad integradora se llama Uso Seguro de las Redes Sociales y como les comento, pues es un foro de donde van a debatir, es un foro de clase. ¿Qué es lo que tienen que hacer en este foro? Bueno, tienen que reflexionar sobre la importancia de la protección de los datos personales en las redes sociales y las ventajas y desventajas del uso de estas redes sociales. No sé si la mayoría de ustedes ya tenga alguna cuenta en una red social, como Facebook, como Twitter, como Google Plus, como Instagram. En fin, hay muchísimas redes sociales con temáticas distintas en donde ustedes pueden registrarse y, bueno, compartir información, noticias, mensajes con otras personas, aunque no las conozcan. Esa es una de las características de las redes sociales, ¿no? Que son redes globales en donde pueden tener contacto con información o con personas de muchas partes del mundo. Eh, para poder participar en este foro, bueno, pues tener experiencia en la utilización de una red social. En dado caso de que ustedes no cuenten con una, pueden darse de alta de manera temporal para poder ver cómo funciona y, bueno, poder opinar un poco más con mayor conocimiento sobre el uso de estas redes sociales, ¿no? Entonces, si no tienen una cuenta de Facebook, pues genérenla, digo, no es complicado, y después cuando termine el módulo, si ustedes no quieren seguir en la red social, pues se pueden dar de baja. Yo pienso que la mayoría de ustedes ya tienen una red social, Facebook, Twitter, no sé, cualquiera, en donde pues ustedes ya han tenido interacción con este tipo de herramienta tecnológica. Bueno, entonces la reflexión tiene que ser sobre eso, sobre protección de datos personales, ventajas del uso de las redes sociales. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, debemos realizar al menos 3 aportaciones. Una de ellas es muy importante que sea la primera. Debe de responder a 3 preguntas detonadoras. ¿Cuáles son estas preguntas? ¿Qué red social utilizas y por qué la elegiste? ¿En qué medida la red social que utilizas protege tu información? ¿Qué tanto saben de qué tan privada es la información que ustedes publican en cada una de esas redes sociales? Y por último, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del uso de redes sociales? Entonces tienen que contestar esas 3 preguntas en su primera aportación. En la segunda y tercera aportación, ustedes deben de responder a 2 participaciones de sus compañeros. Una vez que sus compañeros también ya hayan contestado las 3 preguntas detonadoras, pues ustedes van a debatir ahora con sus compañeros. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con sus comentarios? ¿Por qué? ¿En qué difieren? ¿Cómo ustedes consideran que protege la información de algo que comentó algún compañero de ustedes? Y también pueden, puede ser en la tercera aportación, generar unas conclusiones sobre todo lo que se ha visto en el desarrollo del foro. Entonces, es muy sencillo. Recuerden que si utilizan fuentes de internet para justificar alguna respuesta, tienen que poner la cita bibliográfica. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué tips podemos seguir para poder participar de manera adecuada en este foro? Revisar los recursos de la semana, específicamente sobre seguridad en internet y la investigación acerca de la navegación segura. Investigar las medidas de protección de datos que adopta la red social y qué opciones de configuración te ofrece para aumentar o reducir la seguridad de tu información. Entonces, esos son algunos de los aspectos que ustedes deben de considerar en su red social para poder participar en este foro. Otras de lo que deben de tener en cuenta para poder participar en este foro es el uso adecuado de las reglas de comunicación virtual. No se pueden subir documentos ni archivos al foro, no se pueden subir imágenes, no deben de escribir solo con mayúsculas o textos en rojo. Yo aquí utilicé el rojo para que pudieran ustedes apreciarlo de manera adecuada, pero no se debe utilizar en una conversación, en un foro de clase. No escriban todo con mayúsculas porque parece o da la impresión de que uno está gritando. Utilicen adecuadamente la ortografía,
Si tienen problemas de ortografía, pueden escribir primero su participación en el procesador de textos, pasarle el corrector ortográfico y después lo copian y lo pegan dentro del foro. De esta manera van a quitar ustedes muchos errores de ortografía. Y sobre todo, pues, que participen las veces que se les está solicitando. En este caso deben de ser 3 como mínimo. Si ustedes participan menos veces, se les va a penalizar y su calificación ya no va a ser completa. Entonces, es importante que cumplan con el número de participaciones. Tampoco se van a tomar en cuenta aportaciones en donde ustedes nada más digan muchas felicidades, estoy de acuerdo, qué buena participación, cosas así no se van a considerar. Tienen que aportar algo, tienen que poner alguna reflexión, si están de acuerdo, pero por qué están de acuerdo, o no están de acuerdo, pero por qué no están de acuerdo. Tienen que ser reflexivos para que sus participaciones sean consideradas. Bueno, y eso es todo. No sé si tengan alguna duda acerca de lo que ya hemos estado platicando. Bueno, pues únicamente hay saludos. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a los que no he saludado. Número 1, tuvimos muchos problemas en las actividades integradoras debido a que no incluían de manera adecuada sus referencias dentro de sus trabajos. Tengo una referencia bibliográfica de una fuente de una publicación en Internet para que ustedes más o menos se den una idea de cómo debe de ir estructurada. En muchos de los casos, ustedes únicamente me incluían la dirección web, es decir, http, diagonal y algo, ¿no? En donde esa era su referencia bibliográfica. Esa referencia bibliográfica está mal construida y está incompleta. Para que ustedes hagan una referencia bibliográfica adecuada, publicado en la semana número 1, que se llama Manual de Citas y Referencias. Por favor, deben de estudiarlo porque durante todo el desarrollo de su prepa en línea van a estar utilizando referencias bibliográficas. Entonces, sí es importante que aprendan a construirlas de manera adecuada. Yo sé que a lo mejor en alguna publicación va a faltar algún dato. Bueno, eso es totalmente válido y a lo mejor se omite dentro de su referencia bibliográfica, pero la mayor parte del contenido de la referencia debe de estar en su referencia. Y aquí les tengo un ejemplo. Yo busqué, de acuerdo a los temas de esta semana, una referencia bibliográfica en Internet que se llama, yo buscaba seguridad en redes sociales. Entonces, al buscar, me salió un documento muy interesante sobre la seguridad en las redes sociales. Y de ese documento en línea, que está publicado en Internet, yo hice una referencia bibliográfica. Entonces, aquí se las presento. Como ustedes podrán darse cuenta, como primer punto de la referencia es el nombre del autor del artículo. Aquí puede ser una organización, puede ser el nombre de una persona, que normalmente se pone el primer apellido. Si es una persona, se pone el primer apellido, coma, y la inicial de su nombre. Es decir, si fue, por ejemplo, Pedro Pérez, pondríamos aquí, en lugar de Unitec, sería Pérez, coma, P, que esa sería la referencia al autor. El apellido, coma, y la inicial de su primer nombre. Si son varios autores, bueno, pues se ponen los apellidos la primera inicial del nombre de cada uno de ellos. En este caso fue una universidad el que hizo el artículo, entonces yo aquí le pongo Unitec. Ajá. Si ustedes se dan cuenta, está con verde y me dice aquí que el nombre del autor está con verde. Entonces podemos identificarlo de manera adecuada. Después tenemos que poner el año en el cual se publicó el artículo. Ajá. Encerrado entre paréntesis. Entonces, aquí yo lo tengo como color café y acá lo tengo como color café, año de publicación. Después debemos de colocar el nombre del artículo. El artículo que yo encontré se llama Privacidad y Seguridad en Redes Sociales, coma, un problema actual.
Y ese es el nombre de mi artículo, lo vamos a poner completo. Después vamos a poner cuándo consultamos, cuándo fue la fecha de consulta. Yo la consulté el día de hoy. Entonces le pongo recuperado el día tal mes. Y luego me dice que tengo que poner la organización que lo publica. En este caso es Universidad México, que es Universidad México es una biblioteca virtual, precisamente hablando de bibliotecas virtuales. Es una biblioteca virtual. En algunas referencias, este último punto de la organización que lo publica puede ir o no puede ir. Entonces, yo aquí sí lo encontré, entonces sí lo pongo. De Universidad México, del sitio web, y entonces sí ya colocan el sitio web, la dirección web de ese recurso. Entonces, de esta manera, así como se las presento, podemos nosotros referenciar nuestras fuentes de información. Las fuentes de información confiables siempre tienen todos estos datos de identificación. ¿Por qué les digo que no utilicen Wikipedia o que no utilicen Rincón del Vago o que no utilicen Buenas Tareas? Porque muchos de los artículos que están publicados ahí ni siquiera están estos datos de identificación. Es decir, solo es un texto y eso es absolutamente todo lo que viene dentro de ese recurso. No podemos verificar que sea confiable, no sabemos quién lo hizo, entonces debemos de desechar ese tipo de información. Vámonos siempre con la información confiable que ustedes pueden encontrar en bibliotecas virtuales, como las que les comentaba al principio de la sesión. No sé si tengan alguna duda de la referencia. Dice que me pregunta Carmen que para las imágenes, ¿cómo podemos encontrar las referencias? En el caso de las imágenes, hay en algunas ocasiones, en algunas imágenes, sí vienen los datos de quién es el autor de la imagen. En dado caso de que en la imagen no encontremos esos datos de identificación, entonces ponemos imagen recuperada de tal sitio web con fecha de consulta y tal. Es decir, toda la información que podamos obtener de esa imagen. Si viene quién es el autor, pues escribimos el autor. Si viene la organización que la está publicando, también lo ponemos. En dado caso de que sea una imagen que nosotros encontramos en el buscador, bueno, pues ponemos de qué sitio web tomamos la imagen y el año en que nosotros lo estamos consultando. Si hubiera más datos como nombre del autor, bueno, pues nosotros lo ponemos. Hay una sección dentro de este manual en donde les explica a detalle cómo poder hacer esas referencias a las imágenes. En la semana número 1 yo les mandé un mensaje a través de la sección en donde les ponía ahí una herramienta que nos ayuda a crear referencias. Esa herramienta es del TEC de Monterrey. Entonces, bueno, la pueden también usar para poder para poder construir sus referencias. Esta está en la sección de avisos. Les pido por favor que se vayan ahí, que lo busquen. En dado caso de que requieran que les vuelva a enviar la liga, pues se las envío, solicítenme, yo con todo gusto se las mando, pero debe de estar publicada ahí en la sección de avisos. Esa herramienta, pues ahí ustedes le ponen el nombre del artículo, el nombre del autor, el año es como un formulario, lo van llenando con los datos que les pide y automáticamente les construye la cita así como la tengo yo hecha aquí en el ejemplo. Es muy buena, les ayuda mucho. Y por favor no dejen de revisar el manual de citas y referencias. También ahí les da bastante información acerca de cómo realizar las citas y cómo construir las referencias de manera adecuada. Voy a investigarles a detalle si hay alguna forma de referenciar de manera más adecuada las imágenes, pero en dado caso de que no encontremos información al respecto, les digo, pongan la dirección donde obtuvieron la imagen, es decir, imagen recuperada de
ponen la liga web con fecha de consulta y ponen la fecha de consulta de la imagen. Y de esta manera pues ya estamos haciendo una referencia a esa imagen. No sé si hay alguna otra duda, Carmen, o alguien más que tenga alguna otra duda, la podemos ir solucionando. Como ustedes verán, realmente eh, las, las participaciones que tenemos que hacer en esta semana, tanto de la actividad como la participación en foros, son sencillas. Únicamente tienen que hacer un trabajo de investigación, aprender a utilizar, a lo mejor muchos de ustedes ya lo saben utilizar, otros tal vez no, pero tienen un manual publicado en la semana número 2 de cómo utilizar PowerPoint y de cómo utilizar los espacios de almacenamiento en la nube como Google Drive. Entonces es importante que los estudien. De todas formas, en cualquier duda que ustedes tengan en la semana número 2 para realizar sus actividades, me pueden mandar a través de la plataforma tecnológica y yo con todo gusto los apoyo en darle solución a estas dudas. No sé si ahora en esta sesión tengan alguna otra duda. En dado caso de que no, bueno, pues yo les agradezco mucho la presencia en esta sesión. Esta sesión va a quedar grabada. Pueden accesar a través de la misma liga para la sesión en vivo. La pueden volver a utilizar para revisar la sesión grabada. Para que pues los que no pudieron asistir de manera presencial pues la puedan ver en el horario que mejor les convenga a través de YouTube. Entonces, no me queda más que agradecerles. Recuerden que también dentro de la semana número 2 hay actividades formativas que ustedes tienen que realizar. Son aquellas que están identificadas con un recuadro de color verde y normalmente son cuestionarios en línea, entonces los deben de contestar ahí mismo. Esas también las deben de contestar porque también es parte de su calificación. Entonces, todas las actividades que están dentro de ese apartado que dice actividades, deben de responderlas. Bueno, como les comentaba, les agradezco mucho su presencia, les deseo una excelente tarde y seguimos en contacto a través de la plataforma.